ocupación en España, la crisis que destroza la propiedad privada. Introducción, una crisis silenciosa pero devastadora. En la España actual se está consolidando una crisis prolongada y cada vez más destructiva relacionada con la ocupación ilegal de viviendas. Esto ya no es una serie de incidentes escandalosos aislados, sino un sistema estable y arraigado que involucra a cientos de miles de propietarios, socava la confianza en la institución de la propiedad privada y, de hecho, crea una realidad jurídica paralela donde la ley deja de funcionar en interés de los ciudadanos respetuosos de la ley. Bienvenidos a un espacio donde sin censuras ni ilusiones discutimos temas que no se suelen mostrar en televisión y sobre los que prefieren callar los medios oficiales. Aquí analizamos historias reales de personas, examinamos documentos, hechos y cifras, y desmenuzamos los mecanismos a través de los cuales las instituciones estatales, en lugar de proteger a los ciudadanos, a menudo se convierten en fuente de sus problemas. Capítulo 1. Las cifras de una epidemia. Según datos del Ministerio del Interior de España, a finales del último periodo de informe, en el país se contabilizan más de 100.000 viviendas en situación de ocupación ilegal. Cada año se registran entre 18.000 y 22.000 nuevos episodios de ocupación, lo que en promedio significa más de 50 pisos. ¿Te gustaría recibir 100 euros en 60 segundos y empezar a aumentar tu capital? En Bravo Flowdex, la inteligencia artificial te ayuda a hacer trading de forma sencilla. Un bot analiza el mercado y te acompaña en cada operación. Además, colaboramos con plataformas reconocidas del mundo cripto, como Binance, para ofrecerte una experiencia moderna y segura. Bravo Flowdex te da 100 euros para que pruebes el bot de inteligencia artificial desde el primer día. También tienes una calculadora de beneficios para ver ejemplos antes de empezar. Entra en el enlace en los comentarios y descubre una nueva forma de hacer trading. Y casas ocupados diariamente, incluyendo días laborables, fines de semana y festivos. El golpe principal recae sobre las grandes ciudades y sus suburbios, donde la concentración de inmuebles y viviendas de alquiler es especialmente alta. En primer lugar, son megalópolis como Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla y Málaga, donde el problema ya no se percibe como un fenómeno temporal, sino que se ha convertido en parte de la cotidianidad urbana. En Barcelona, según información de los Mossos d'Esquadra, la ocupación ilegal ha adquirido carácter crónico y en algunos barrios la proporción de edificios afectados por esta práctica alcanza el 8 al 10% del parque residencial total. Es fundamentalmente importante entender, no se trata de actos espontáneos de desesperación de familias pobres que se quedaron sin techo, ni de historias aisladas de personas que cayeron en circunstancias vitales difíciles. Capítulo 2. Las mafias detrás de la ocupación. Según datos de la Policía Nacional de España, hasta el 80% de los casos de ocupación están relacionados de una u otra forma con la actividad de estructuras criminales organizadas que han convertido la ocupación en un negocio lucrativo con un sistema claro y bien pensado. El esquema, por regla general, es uniforme y está perfeccionado hasta el automatismo. Grupos especializados o intermediarios monitorean el mercado, identifican pisos vacíos, chalets, apartamentos y casas, que a menudo pertenecen a particulares, empresas o bancos. Luego se produce el forzamiento de puertas, cambio de cerraduras, daño a dispositivos de protección, tras lo cual se prepara una base documental, contratos de alquiler falsificados, acuerdos ficticios de residencia, recibos falsos. Después de esto, el objeto se cede en uso a terceros por dinero. A arrendatarios ilegales se les ofrece vivienda barata o alojamiento temporal, a menudo en el contexto de alguna retórica pseudosocial. De hecho, se forma un mercado inmobiliario en la sombra, cuyo volumen de negocios, según estimaciones de las fuerzas del orden, ya se cuenta en decenas de millones de euros anuales, mientras que la mayor parte de estas sumas pasa al margen de la economía oficial y del sistema tributario. Capítulo 3. Abascal rompe el silencio. Durante un acto público en Barcelona, Santiago Abascal, líder de Vox, pronunció palabras que resonaron en toda España. La ocupación no es un problema social, es un delito. Y los delincuentes deben ir a la cárcel, no vivir gratis en casa ajena. En ese mismo acto, Abascal presentó datos demoledores. Durante años, comenzó con tono grave, este gobierno ha permitido que la ocupación se convierta en una plaga nacional, más de 100.000 viviendas ocupadas. ¿Sabéis lo que eso significa? Significa más de 100.000 familias españolas que han perdido su patrimonio, su tranquilidad, su futuro. Y el gobierno mira para otro lado.
Abascal sacó una carpeta con documentos. Aquí tengo informes policiales que demuestran que el 80% de las ocupaciones son organizadas por mafias. No son pobres sin recursos, son delincuentes profesionales que cobran por meter a gente en casas ajenas. Y cuando el propietario intenta recuperar su vivienda, estas mafias le amenazan, le extorsionan, le dicen que si llama a la policía le van a quemar el coche o algo peor. La sala guardó silencio, porque lo que Abascal estaba diciendo no era retórica política, eran hechos documentados. Y ahora viene lo mejor, continuó Abascal con ironía. Cuando por fin consigues echar a los ocupas después de 2 o 3 años de juicios, ¿qué te encuentras? Tu casa destrozada, sin puertas, sin ventanas, sin instalaciones, todo robado, todo roto. Y el Estado te dice, lo siento, los ocupas no tienen dinero para pagarte. Tú, que pagaste hipoteca durante 3 años sin poder entrar en tu casa, ahora pagas también la reparación. Eso es la España de Sánchez. Capítulo 4. La parálisis legal que protege al ocupa. La situación adquiere especial gravedad debido al hecho de que la legislación vigente en la mayoría de los casos no da al propietario la posibilidad de recuperar rápida y eficazmente su vivienda. Si la ocupación no fue detectada literalmente en las primeras horas y el propietario no logró acudir operativamente a las fuerzas del orden, el caso casi automáticamente se traslada al plano civil, donde los procedimientos son mucho más lentos y complejos. Esto significa procesos judiciales prolongados que pueden durar desde medio año hasta 2 o 3 años, dependiendo de la sobrecarga de los tribunales, la especificidad de la región, la presencia de categorías vulnerables entre los ocupas y una multitud de matices formales. Todo este tiempo, el propietario se ve obligado a seguir asumiendo los gastos relacionados con la propiedad del inmueble, mientras que de hecho está privado de la posibilidad de usarlo y disponer libremente de él. La carga financiera sobre el propietario en tales circunstancias se vuelve doble y a veces triple. Los pagos de la hipoteca continúan debitándose independientemente de si el propietario reside en el piso o no, y a los bancos no les interesa el hecho de la ocupación ilegal. Para ellos existe un contrato de crédito y un calendario de amortización. Paralelamente, el propietario paga impuestos sobre bienes inmuebles, facturas de servicios públicos, así como servicios de abogados y costas judiciales que rápidamente se acumulan en sumas muy considerables. Abascal lo expresó con contundencia. El sistema está diseñado para proteger al delincuente y castigar al propietario. Es al revés de lo que debería ser un Estado de derecho. Y esto no es casualidad, es ideología. Para la izquierda, el propietario es el enemigo y el ocupa es la víctima. Aunque el ocupa haya entrado ilegalmente, aunque haya destruido todo, aunque sea parte de una mafia, da igual. Si tienes propiedad, eres el malo. Capítulo 5. La historia de Carmen. Para ver en qué se traduce en la práctica esta situación, basta con mirar historias concretas. Una de las más reveladoras fue expuesta en Barcelona durante la intervención pública de Santiago Abascal. Al escenario invitaron a una residente de la ciudad, Carmen, de 60 años, quien heredó de su madre un modesto piso y esperaba que sería su colchón de seguridad para la jubilación. En 2023, su vivienda fue ocupada. Desde ese momento comenzó un maratón judicial de casi 3 años, que incluyó infinitas consultas con abogados, vistas, solicitudes y esperas. Solo en servicios de abogados, Carmen gastó aproximadamente 5.000 euros, lo que para una persona mayor, con ingresos limitados, es una suma enorme. Cuando finalmente logró conseguir el desalojo forzoso de los ocupas ilegales, resultó que el piso estaba prácticamente destruido. El interior estaba en tal estado que la reparación fue valorada en más de 20.000 euros, paredes dañadas, fontanería rota, cableado destrozado, muebles y electrodomésticos destruidos. Sin embargo, no recibió ninguna compensación real. Los ocupas fueron oficialmente reconocidos como categoría socialmente vulnerable, lo que significa que el Estado se puso de su lado sin resarcimiento efectivo del daño a la propietaria. Cuando Carmen subió al escenario con Abascal, con lágrimas en los ojos, dijo: Trabajé toda mi vida para tener ese piso. Era el recuerdo de mi madre, era mi futuro, y ahora estoy endeudada por culpa de delincuentes que el Estado protegió durante 3 años. ¿Esto es justicia? Abascal la abrazó y dijo: No, Carmen, esto no es justicia, esto es una vergüenza nacional, y por gente como tú vamos a seguir luchando hasta que esto cambie. Capítulo 6. El escándalo del Realojo. Una historia así está lejos de ser una excepción. Según datos de asociaciones de propietarios, solo en el último año más de 3.000 personas mayores en España perdieron su única vivienda como resultado de ocupación ilegal. Se trata principalmente de ciudadanos mayores de 65 años que no disponen ni de recursos financieros suficientes ni de fuerzas físicas para pasar años en tribunales, luchando contra la burocracia y esquemas criminales. Un tema aparte, extremadamente doloroso,
se ha convertido en la práctica del llamado realojo, el traslado de participantes en ocupación ilegal a vivienda social o municipal. Formalmente, este mecanismo fue concebido como una forma de minimizar la tensión social y proteger a personas que se encontraban en situación vital difícil, pero en la práctica cada vez más surge la sensación de que funciona como recompensa para quienes conscientemente cometieron actos ilícitos. Según datos oficiales del Ayuntamiento de Barcelona, en los últimos 5 años, más de 2.000 personas que de una u otra forma participaron en ocupación ilegal de viviendas recibieron pisos municipales. Es decir, de hecho, una persona que violó la ley no solo evita un castigo serio, sino que además obtiene del Estado una vivienda. Mientras tanto, el propietario legítimo, cuyo piso fue ocupado y destruido, queda solo frente a sus problemas, créditos y necesidad de restaurar su propiedad. Abascal fue contundente. En Barcelona, la alcaldesa Ada Colau regaló 2.000 pisos públicos a ocupas, 2.000 a delincuentes. Mientras familias honestas esperan años en listas de espera para acceder a vivienda social, los que ocupan ilegalmente son premiados. Eso no es política social, eso es complicidad con el crimen. Capítulo 7. El escudo de los vulnerables. Un elemento clave de todo el sistema se ha convertido en la categoría de las llamadas familias vulnerables. La legislación vigente complica sustancialmente y a veces prácticamente bloquea el procedimiento de desalojo si en el objeto ilegalmente ocupado residen menores de edad. Esta disposición, inicialmente concebida como garantía humanitaria de protección de los niños, fue captada y cínicamente puesta al servicio de esquemas criminales. Según datos policiales, grupos organizados utilizan activamente familias con niños como instrumento de protección contra el desalojo operativo. A la gente se le propone participar en ocupación de vivienda por una remuneración de entre 400 y 600 euros y también se les promete un techo temporal. Tras el traslado de tales familias al objeto, cualquier intento del propietario de recuperar su propiedad choca con un poderoso escudo jurídico. Se acompaña de presión a través de medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos, y el propio procedimiento se alarga durante años. Las mafias, explicó Abascal, usan a los niños como escudos humanos, meten a una familia con menores, y ya está. Inmunidad total, porque el Estado protege al niño, aunque sus padres sean delincuentes, y mientras tanto, el propietario sigue pagando hipoteca, impuestos, todo, sin poder entrar en su casa. Esto es perverso. Capítulo 8. El coste económico de la impunidad. Las consecuencias económicas de lo que ocurre van mucho más allá de las tragedias personales de personas concretas. Según datos del Instituto Nacional de Estadística de España, en el país se cuentan alrededor de 3,5 millones de viviendas vacías, pisos, casas, apartamentos. Una parte sustancial de los propietarios indica directamente el miedo a la ocupación ilegal y la imposibilidad de proteger realmente sus derechos, como una de las razones clave por las que prefieren mantener el objeto vacío en lugar de alquilarlo. Esta masiva retirada de vivienda del mercado lleva a una reducción de la oferta en alquiler y, como consecuencia, al crecimiento del coste del arrendamiento. Los precios de alquiler suben, la vivienda accesible se convierte en déficit y la tensión social en las grandes ciudades crece, alimentada simultáneamente por razones económicas objetivas y por la sensación de injusticia. Abascal lo expresó claramente. 3,5 millones de viviendas vacías. ¿Por qué? Porque los propietarios tienen miedo de alquilar porque si el inquilino no paga, tardan 2 años en echarlo. Tienen miedo de que les ocupen y el resultado es que hay menos pisos en alquiler, los precios suben y los jóvenes no encuentran vivienda. Todo por culpa de unas leyes absurdas que protegen al ocupa. Capítulo 9. La inacción del gobierno. A pesar de la magnitud de la crisis, la reacción de las autoridades centrales parece extremadamente débil y tardía. El primer ministro Pedro Sánchez, el ministro del Interior Fernando Grande Marlaska y la ministra de Trabajo Yolanda Díaz no han presentado un programa integral y sistemático que realmente cambie la situación, refuerce la protección de los propietarios y endurezca la responsabilidad por ocupación ilegal. Es más, la ley de vivienda aprobada por el gobierno actual, según valoraciones de juristas y asociaciones de propietarios, solo ha complicado el procedimiento de desalojo, añadiendo nuevos requisitos formales, plazos adicionales de notificación, comprobaciones del estatus de los residentes y otros filtros burocráticos. En lugar de un equilibrio real de los intereses de la sociedad y los propietarios privados, la legislación en muchos casos, de hecho, se inclina a favor de quienes ocuparon ilegalmente propiedad ajena. Este gobierno, denunció Abascal, ha hecho una ley que empeora la situación. En vez de facilitar el desalojo, lo dificultan más. En vez de proteger al propietario, protegen al ocupa. Y todo con la excusa de la vivienda como derecho. Pero el derecho a la vivienda no puede basarse en robar la casa de otro.
Capítulo 10. La propuesta de Vox. Frente a esta situación insostenible, desde Vox se han planteado propuestas concretas y contundentes. Primera medida, anunció Abascal en Barcelona. Desalojo en 24 horas. Si no tienes contrato, si no eres propietario, fuera. Sin juicios eternos, sin excusas, fuera. Segunda medida, penas de cárcel para ocupas, mínimo 2 años. Y si reincides, 5, porque ocupar no es manifestación social, es robo. Tercera medida, responsabilidad del Estado. Si un propietario tarda más de un mes en recuperar su casa, que el Estado le indemnice. Que paguen ellos por su ineficiencia. Cuarta medida, prohibición absoluta de realojar a ocupas en viviendas públicas, 0 premios para delincuentes. Quinta medida, creación de un registro de ocupas, que quede fichado para siempre, que no pueda volver a alquilar, que no pueda acceder a ayudas sociales, que pague las consecuencias de sus actos. Estas propuestas fueron recibidas con ovaciones, porque son medidas de sentido común, medidas que cualquier país serio aplicaría. Capítulo 11. El futuro sin reformas. En definitiva, España se ha enfrentado a una situación en la que el derecho de propiedad privada pierde gradualmente la protección fundamental que es la base del Estado de Derecho y de la propia idea del mercado libre. En una serie de casos, la ocupación ilegal de vivienda resulta de hecho más ventajosa y simple que su adquisición legal o alquiler honesto, especialmente si se puede contar con el estatus de vulnerable y la actitud leal de determinadas estructuras. El propietario, en cambio, se encuentra en posición de persona privada de la posibilidad de restablecer operativamente la justicia y proteger sus intereses legítimos. Paga créditos, impuestos, servicios públicos, gastos judiciales y legales, pero durante años no puede acceder a su propio piso y al final, a menudo, recibe un inmueble destruido y 0 posibilidades de compensación. Expertos y organizaciones especializadas coinciden en las valoraciones. Sin una revisión urgente de la legislación, creación de tribunales especializados en cuestiones de ocupación ilegal y endurecimiento de la responsabilidad penal por tales actos, la crisis solo se desarrollará y profundizará. Cada año de retraso en las reformas